una especie de obsesión del gobierno de borrar esa palabra conflicto y que estuviera esa amenaza terrorista. ¿Por qué siempre se ha presentado esa disputa? Más que un tema simplemente de terminología, ¿qué tiene eso políticamente o qué tenía en la guerra tan importante esa definición? Mira, yo, Pascual, creo que esa es una de las preguntas más importantes para discutir aquí hoy día. Les voy a contar también esta anécdota. A mí me tocó en las negociaciones de La Habana, a mí me tocó colaborar en el punto de fin del conflicto, lo que fueron los puntos de concentración y ahora que llaman ETCRs. Me tocó colaborar mucho y hubo una época en que estuve casi que viviendo allá como un año seguido. En una de esas, a mí me tocaba ir con Armando Benedetti, el senador. El grupo en el que yo estaba discutiendo eso, en el caso del gobierno era liderado por Óscar Naranjo y en el caso de las FARC era liderado por Pablo Catatumbo y estaba Romaña. A mí jamás se me olvida la cara de Armando Benedetti cuando vio a Romaña. Entramos a una sala, una pequeña sala como esta. Supongamos que la entrada está por acá, ahí estaba sentado Pablo, estaba parado Romaña, había alguien más. Llegué con Armando Benedetti, senador, y Benedetti no paraba de mirar a Romaña, quedó así. Y ahí entendí, cuando yo entrevisté los jefes paramilitares, recién entrado a Arcoíris a trabajar con León Valencia, yo creo que tuve una sensación igual, yo no paraba de verlos. Y ahí entendí que toda esta gente son seres humanos, paramilitares, militares de falsos positivos o guerrilleros, son seres humanos, que tomaron unas decisiones. Y el objetivo en una guerra es deshumanizar al contrario. O sea, siempre que hay una guerra, lo más importante es ganarse la mayoría de la población a partir de destruir humanamente al otro. O sea, quitarle como su humanidad. Es como abstraerse. Entonces, la primera parte de la respuesta es, obviamente, todos esos discursos tienen la intención de lograr dividir a la sociedad entre buenos y malos, entre los que son de bien y los que no son de bien, etc. En el proceso de paz tienes que hacer un trabajo al revés, y es volverlos a humanizar. Que por eso era casi que previsible que uno perdiera un plebiscito. Si tú llevas 50 años diciendo que son unos matones come niños, etc., en 6 meses es muy difícil volverlos a humanizar. La primera parte entonces de la respuesta, Pascual, es que esos discursos tienen el objetivo básicamente de dividir la sociedad, creando unos enemigos y deshumanizando a esos enemigos. Pero la segunda parte es tal vez la otra conclusión más importante del libro. Mire, son 528 páginas, eran 750. Bueno, por lo menos purgó 200, bueno, hay que agradecerlo, ¿no? Llegué en enero donde le dije a mi editor, mire hermano, ¿sabe que no publiquemos nada? Porque eso usted me está descuartizando el libro, no sé qué, bien. Pero, nada de nervios. Al final de las 528 páginas, yo siempre coloco este ejemplo. Yo tengo un hermano gemelo, ¿no? Entonces, y yo me llamo Ariel. Entonces, ¿se imagina eso en los años 90? Ariel con blanqueador. O sea, ustedes se imaginan, eso era dramático. El bullying. Entonces, yo estudiaba con mi hermano y el que me la montaba a mí, pues, sufría un poco. Al final, matrículas condicionales, casi expulsiones, me tocaban, todo eso. Y siempre mi mamá llegaba llorando al colegio cada vez que le pegábamos algo. Y mi mamá me decía... Armaron un combo allá. Y mi mamá me decía, es que usted salió igual a su papá. Y peleó igual y no sé qué. Y mi mamá siempre me decía, papito, en una pelea nadie gana. Ese era el discurso que mi mamá siempre me sentaba en el comedor y me echaba todo el carreto cristiano. No, hermano, eso no está.
Y con el libro entendí que no, que en una pelea alguien gana y alguien pierde. Yo cuando le pegaba a mi compañero, que ahora me arrepiento, pues lo volví a una nada por mi hermano. Y cuando tú miras este libro de las 528 páginas, la pregunta obvia es: ¿y quién ganó la guerra? ¿Y quién ganó? O sea, ¿quién se quedó con las 6 millones de hectáreas despojadas? ¿Quién? ¿Quién se quedó con ese botín? ¿Quién logró matar toda la oposición política y sus hijos y sus hijas hoy son dueños de los departamentos enteros? ¿No? A ver, les pongo un ejemplo, qué pena que me alargue acá. Los García Romero. Uno está preso por la masacre de Macayeco. Su hermano está preso, o no, estuvo condenado por un desfalco. Nombraron a la esposa, que era reina de belleza, Pea Zucardi, senadora, hoy presa también. Y actualmente su hijo es senador, Andrés Felipe García Zucardi, senador de ustedes, del Partido de la U. ¿Y quién hizo todo eso? Y usted también, como si de la República. Ah, Yo también. ¿qué tal? Ya este nos metió en el partido de la U a todos. Hablen todos ustedes. Entonces, la pregunta es: ¿quién se benefició de todo eso? Y la respuesta es que en esta guerra sí hubo ganadores, como en las peleas que yo tenía en el colegio. Aquí hubo una gente que ganó. Y esa gente que ganó, pues se quedó con la tierra y promovió masacres y etcétera. Muchos de los secuestros de las FARC, como el de Luis Eladio Pérez, fue promovido por políticos. Eso a mí no me cabe duda. Ah, con razón no quieren que se sepa qué pasó en el conflicto armado. Por eso le tienen miedo a la JEP. Por eso sacan los terceros de la JEP. Entonces aquí, además de ese discurso de deshumanizar al otro, hay un sector social grande que se benefició de todo esto. Y ese sector social dice: no me gusta el proceso de paz. Y sobre todo dice: ok, está bien que las FARC dejen las armas, pero aquí que no vengan con el cuentico de verdad, de la delación, eso dejemos así, borrón y cuenta nueva, y ya. Y esa gente es la que quiere. Por eso hoy hay gente que niega el conflicto armado, porque es más fácil decir unos buenos, unos malos, y ya. Y a los buenos hay que perdonarles todo, o los supuestos buenos, porque estaban atacando a unos malos que quieren acabar toda la sociedad. Y no. En el momento de la guerra, esa definición así un poco semántica, ¿qué ventajas tenía? O sea, ¿por qué había una obsesión del gobierno Uribe de quitar esa palabra, de borrar esa palabra? ¿Qué ventajas tenía eso en el momento de enfrentar a las FARC? Sobre todo había 3 ventajas, pero Antioquia creo que es el mejor experto en esto. La primera ventaja es que se hacía borrosa o se quitaba lo borroso que es la participación de la sociedad civil en el conflicto armado. Ustedes se acuerdan, cuando Uribe fue gobernador, se inventó una cosa que llamaban la neutralidad activa. No sé si ustedes recuerdan. Algunos o lo han leído. La neutralidad activa era que los civiles no pueden hacer parte del conflicto, decían los acuerdos de Ginebra. Entonces Uribe dijo: no, hay una neutralidad activa. Basados en ese modelito, además en esa palabra, el tema de las convivir funcionaba bastante bien. Entonces, cuando tú borrabas el hecho que no existía conflicto armado, no estaba el derecho de guerra, usted lo que hacía era permitir sustancialmente quitar esas leñas que había en esa guerra que había, porque Uribe hizo una cosa que no hicieron el resto de presidentes, ¿no? Y es que puso todo el aparato estatal en función de la guerra. Vamos a ver si lo logra hacer. El segundo tema, obviamente, son los estatus de vigilancia, que eran muy importantes en ese momento. ¿Se acuerdan ustedes del intercambio humanitario en la época Uribe y de la exigencia que hacía, por ejemplo, Francia para un intercambio, para una mesa de negociación? Uribe quería borrar eso. Como León Valencia dice, en Colombia hay un péndulo entre paz y guerra y los presidentes van cambiando de acuerdo a ese péndulo. Y obviamente lo otro que había es pues, el fondo del Tratado de Roma. O sea, obviamente Colombia firma el Tratado de Roma, lo ratifican al final de la segunda administración Uribe, pero siempre el Tratado de Roma era una de las cosas con las que el gobierno jugaba para estirar la pita dentro de una posible negociación.
Hay una cosa en el libro también que me llama la atención.